Ok, estamos en vivo en YouTube y en Facebook. A los que nos están sintonizando, por favor, dale compartir el enlace. Ayúdenos a compartir la palabra de Dios. Es parte del ir y de ser discípulos a todas las naciones. No tienes que viajar, no tienes que comprar ningún boleto, no tienes que ser enviado. Nada más con que ahorita en tu red social compartas, nos ayudas a llevar a cabo la gran comisión. Todos los que estamos aquí, vamos a orar. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Hay mucho que tratar. Ponemos el cronómetro. No, aquí ya lo tengo ya. Ok. Amado Padre Celestial, gracias Señor. Te alabamos, te bendecimos. Es un privilegio, Padre, venir juntos como familia para alabarte, para exaltarte, para engrandecerte, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que ahora tú hables a través de mí, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos salir de aquí edificados, listos, Señor, para magnificarte y exaltarte en nuestras vidas con más excelencia, Señor. Que podamos producir el fruto en nuestras vidas que te agrade, que te exalte, Señor, que tenga tu aprobación, Padre. Bendice a los que nos están sintonizando, a los que vienen en camino, Señor, y a los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok. Continuamos con la temática del culto a Dios, chicos. Si se dan cuenta, por lo que hemos estado viendo, eso de rendirle culto a Dios no es tan sencillo como parece, y es todo un arte y se requiere saber cómo se debe hacer adecuadamente. Hemos estado viendo porque es un deber moral, que tanto cristianos como no cristianos deben de dar gracias a Dios, de rendirle culto a Dios. Vimos las diferentes formas en las que se rinde culto a Dios. Vimos cómo el culto a Dios, una de las principales funciones que hace es que cultiva tu amor por Él. Te enfoca realmente en lo importante en tu vida, que es tu relación personal con Dios. También vimos cómo se lleva a cabo el culto en la iglesia, cómo se debe llevar a cabo. Y la vez antepasada vimos los beneficios del culto a Dios y vimos los beneficios de... ¿Todo bien? Ok. Tiene un falso, porque prende el falso. Ah, sí, la tele a veces se prende y se apaga, pero es... ahorita. Y vimos los beneficios del culto a Dios, vimos los beneficios de la adoración, ¿se acuerdan? Que te lleva a experimentar la presencia de Dios en tu vida, esa plenitud que Dios ofrece, y los beneficios de la gratitud, muy importante, cómo te ayuda a sentir esa felicidad que Dios ofrece por todas las bendiciones que Él nos ha dado y que a veces nos olvidan. Pero también vimos la vez pasada los beneficios de la alabanza, cómo desata tu fe, te da victoria, cómo te ayuda a vencer los dardos del enemigo, ¿se acuerdan? Todas esas cuestiones, todo eso lo vimos la vez pasada, que estaba fallando. Muy bien, ok, vamos a desconectar y conectar. No, está en acá. Ahí está. ¿Ya está? Ok, excelente. Ok, chicos. Y hoy vamos a ver los beneficios del temor a Dios y los beneficios de la honra a Dios. Vamos a tratar de abarcar dos temáticas el día de hoy. Sí. Temor a Dios. ¿Saben? Cuando pensamos en rendirle culto a nuestro Padre Celestial, a Dios, pocas veces pensamos en que parte de nuestra forma de rendirle culto a Dios es teniendo un temor reverente a Él. Sí. Cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de esa máxima reverencia o sumisión por consideración de su justicia. Sí. Nos sometemos, como ya habíamos platicado, a aquello que tememos. Y Dios debe ser aquello a lo que más teme uno. Temer a alguien más que Dios es fallar en nuestro culto a Dios, habíamos platicado la vez pasada, ¿sí? O es dárselo a otro a quien tú temes. Y el temor a Dios, entonces, es un culto ordenado y debe ser inculcado. O sea, cuando dices, oye, quiero enseñar a mis hijos a que rindan culto a Dios, algo que tú debes hacer es sembrarles el temor de Dios en tus hijos, y así como en tu vida, ¿sí? No debes solo enseñar a tus hijos a amar y alabar a Dios. Parte del culto es inculcarles el temor a Dios. Fíjate que cuán importante. Eso para alguna gente es problemático porque dicen que tú no debes seguir a Dios o tú no debes de temerle a Dios. Dices, es que no debes seguir a Dios por temor. Mira, si lo sigues por temor, ya es ganancia. Sí. Lo que quiere hacer el enemigo es quitar el temor del hombre a Dios, porque eso trae tremendas
terribles consecuencias en nuestra vida. Entonces hay gente que dice, no, es que no hay que temerle a Dios. No, la Biblia enseña que hay que tenerle temor a Dios. De hecho dice Deuteronomio 6:13, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Es una orden, témele. Sí, de hecho Mateo 10:28 te dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esta es una referencia no a Satanás, porque cuando hay algunas personas que leen este pasaje dicen, no, es que Satanás es el que nos envía al infierno. No. Porque el que envía al infierno, el que dicta la sentencia es Dios. Y Dios es el que puede enviar tu alma y tu cuerpo al infierno. Y de hecho es el que va a enviar a Satanás al lago de fuego. Entonces la Biblia te enseña que debes de temer a Dios. De hecho Deuteronomio 4:10 dice, jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí. Yo mismo lo instruiré. Fíjate, dice el Señor, convoca al pueblo. ¿Para qué? Para destruirlo. Él lo dice, entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida. ¿Sabes? O sea, se presentó. De hecho, si se acuerdan las señales, o sea, el monte Sinaí estaba humeando con terremotos, con voz de bocina, con la nube, y la gente estaba espantada. Y el Señor quiere inculcar ese temor. Dice, ellos aprenderán a temerme toda su vida, les enseñarán a sus hijos que también me teman. Sí. Fíjate lo importante es que tú tengas ese temor a Dios, que es parte de tu culto, y que le enseñes a tus hijos a que también teman a Dios. Muy importante. De hecho, Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que requiere? Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Fíjate lo importante de este asunto. Entonces, gente, es que no debemos de temer al Señor. No. La ordenanza es, teme al Señor tu Dios. Dice ahí, solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que lo agrade, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque el temor es parte de rendirle culto a Dios. De hecho, una queja que Dios le tenía al pueblo de Israel en Jeremías 5:22, fíjate lo que decía el Señor por medio de Jeremías al pueblo de Israel. Decía, ¿no me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Imagina. Señor, la Biblia enseña que tremenda cosa es estar delante de Dios, que hasta los demonios tiemblan. Sí. Los demonios tiemblan. ¿Cuánto más no deberíamos de temblar nosotros? Y es un temor, chicos, inspirado por su justicia. La Biblia dice en Salmo 89:14 que la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Justicia, sí, y el derecho. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con lo que dice Nahum 1:3, que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. O sea, eres culpable, para Dios no te va a tomar como inocente. Sí. Es decir, la otra versión dice, no deja sin castigo al culpable. Tú nada más piensas eso y dices, Dios no deja sin castigo al culpable. Oh my goodness. Sí. De hecho, Gálatas 6, del 7 al 8 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Pero si te das cuenta, o sea, Dios no puede ser burlado. La justicia de Dios no puede ser burlada. Job 34:11 dice, Dios paga al hombre según sus obras. Lo trata como se merece. ¿Sí? Entonces es un temor inspirado por su justicia y también por la forma en que lo implementa. Es decir, la severidad con que lo implementa. Mira, estaba hace unos días, tuvimos la mala noticia de escuchar de un querido amigo que murió en la flor de su juventud. Y me habla una amiga, y ese amigo que se había apartado del evangelio y demás, y me dice mi amiga, ¿tú crees que Dios haya tenido misericordia de él al final? Híjole. Y es ahí donde se nos olvida la severidad de Dios para con su juicio. Sí. Digo, Dios tiene misericordia de todo el mundo, pero no todos lo ofrecen. Y cuando rechazas la misericordia de Dios,
Cuando tienes por inmunda la sangre de Cristo y le rechazas el sacrificio, no queda otra cosa más que una gran expectativa de juicio y hervor que ha de devorar a los adversarios. Esas son imágenes muy fuertes, pero te habla de la sabiduría de Dios. Romanos 11:22 dice, fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Fíjate. Es severo con los que desobedecen, pero es bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas tú de confiar, tú también serás arrancado por completo. Fíjate, el asunto dice, Dios es bondadoso, sí, pero también es severo. Muy severo. Romanos 11:22. Sí. Al punto que, dices, por ejemplo, la iglesia de Apocalipsis 3, del 15 al 16, la iglesia de la Odisea, Dios habla con esa iglesia y dice, pues, está tibia la iglesia. Un Dios bonachón, así, pasadón, diría, pues, X, hombre, estás bien, estás ahí. Sí. El Señor dice, sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Hablando de la severidad con la que Dios implementa su juicio. Éxodo 34:7 te dice que Dios no deja sin castigo al culpable, sino que castigue la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, es un asunto donde Dios te castiga a ti, pero tiene repercusiones a tus hijos. Fíjate la severidad con la que cae el castigo de Dios. El hecho de pensar de que, si yo me aparto, si yo desobedezco, voy a traer la ruina no solamente a mi vida, sino a mi descendencia. Es algo tremendo. Es algo que estaba platicando con una persona este fin de semana. Antier. Hablábamos de cómo cuando tú rechazas el evangelio, no solamente lo rechazas para ti, lo rechazas para ti y para tu descendencia. Porque si tú enseñas, tú eres el encargado de educarlos y criarlos en la fe en que tú has aceptado o has rechazado. Sí, no vas a enseñar la fe que tú has rechazado. Sí, por eso la Biblia nos enseña que tal es la sabiduría de Dios que los demonios creen y tiemblan, como dice Santiago 2:19. Dice, de hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús aparecía a predicar el evangelio, las apariciones de los endemoniados? ¿Qué les decían? ¿Se acuerdan? Mateo 8:29 decían los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Estaban espantados porque ya va a venir a implementar su juicio. Sí. La Biblia dice, Hebreos 10:31, es algo aterrador caer en manos de del Dios vivo. O sea, porque el Dios que te ama, que dio su vida por ti, puede convertirse en tu enemigo. De hecho, eso lo ves en el libro de Jeremías, cuando Dios se pone como enemigo del pueblo de Israel, dice Jeremías 21:5, yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso porque estoy muy enojado, me he puesto muy furioso. Imagínate, y ese asunto dices, si Dios es el que va a pelear, ¿quién te va a salvar a Dios? ¿Quién te puede librar? Está hablando de la severidad con la que Dios implementa su justicia. ¿Sí? Por eso también en otro pasaje en Romanos, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo le dice que no comamos de la comida de los sacrificados de los ídolos. Dice, ¿a qué? ¿Acaso eres más fuerte que Dios? ¿Despertarás a Dios en celos? Diciendo, ¿te puedes meter con Él? No despiertas la ira de Dios, en pocas palabras. Sí. De hecho, todo el plan de redención, chicos, lo severo del sufrimiento de Jesús, de que tuvo que morir por nosotros en la cruz, te habla de esta misma severidad con la que Dios lleva a cabo su juicio. Una vez estábamos en una iglesia y el pastor, uno de los copastores, estaba diciendo que realmente Jesús no era necesario que muriera por nosotros. Bastaba con que Adán y Eva hubieran pedido perdón y todo se hubiera solucionado. No conocen ni el juicio ni la severidad de Dios del juicio. ¿Por qué? Porque si sabemos que alguien aquí vio la película La Pasión. La Pasión de Cristo. O sea, ¿te acuerdas? Los latigazos eran latigazos donde con pedazos de metal y te estás hablando de que se le estaba dando ese trato no a cualquier persona, no a cualquier hijo de vecina, se le estaba dando ese trato a Dios encarnado. Eso es lo fuerte del asunto. Al que merece toda la gloria, toda la honra, todo el esplendor, el creador de todo, estaba sufriendo una muerte cruenta, muy severa. Por voluntad propia, pero era por amor a nosotros. Y dice Juan 14,
Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Tiene la imagen de Dios ofreciendo a su Hijo para ser sacrificado. Dices, ¿por qué tuvo que haber sido, por qué fue tan violenta, tan fuerte, tan cruel el sacrificio de Jesús? Porque estaba recibiendo Él la ira de Dios por nuestros pecados. Tú piensas, oye, Dios es severo, es sumamente severo. De hecho dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque la ira de Dios ya fue derramada en Jesús. Por eso se le llama el sacrificio propiciatorio. Fue el sacrificio que hizo propicia su ira. Con eso calmó a Dios. ¿Estamos entendiendo? Severo no es un Dios severo, no es así como que, un Dios así tipo Santa Claus, te sienten en el regazo, es de tenerle miedo. ¿Vamos bien? Por eso tú ves en el Antiguo Testamento, ves tras vez, ejemplo tras ejemplo, que dice, que te enseña, oye, la expulsión por ejemplo, de Adán y Eva del Edén. O sea, sin tapujos, órale, fuera, ¿sí? O los ángeles que se metieron con mujeres, habla que fueron refundidos en el Tártaros, que es un lugar, quién sabe que sea, pero va a ser terrible, ¿sí? O la destrucción del mundo antiguo por el diluvio, o Sodoma y Gomorra, o ¿te acuerdas cuando Dios se presentó a punto de matar a Moisés en el camino a liberar a Egipto, en Éxodo 4? O el juicio de los 10 espías, trajeron un mal reporte, órale, una plaga y murieron. O el juicio de Dios en el desierto, ¿no creen? Órale, se quedan, ¿sí? O la rebelión de Coré, como Dios los mandó. O el caso de las serpientes en el desierto. O el juicio de las naciones paganas a quien Israel conquistó. O ¿te acuerdas del caso de Usa, cuando quiso ayudar al arca? Sí. O el caso del censo de David, donde hizo un censo individuo, órale, y una mortandad donde miles de personas murieron. O la vez que cayó el juicio de David por su homicidio y su adulterio, trajo maldición a sus... O sea, tú ves tras vez, y algo aprendes en la Biblia, es que así como Dios es un Dios tardo para la ira y misericordioso, cuando viene el juicio es implacable. Exactamente. Dices, no inventes. Sí. Aún en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas el caso de Ananías y Zafira? Oye, una mentirita. Órale, sí. Y por eso ves que la gente en la iglesia vivían con el temor de Dios. Sí, porque Dios no está jugando. Vamos bien, todo eso, ok. ¿Dios es digno de temer? Sí. El temer a Dios tiene beneficios, chicos. ¿Sabes qué? Te vuelve obediente. Así como un hijo chiquito. ¿Tú crees que los hijos cuando nacen, a los que son tal vez papás, a los que apenas van a ser papás, piensan que los hijos nada más basta con que los críes en amor y demás y van a salir obedientes de forma natural? Nada que ver. ¿Sí? Si algo la Biblia enseña es la existencia de la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es lo que sucede? La Biblia nos enseña que parte de educar a los niños a obedecer es enseñarles el temor a los padres. ¿Sí? ¿No se oye Facebook? No, se enseña el temor a los padres. Los hijos obedecen a los padres, primero, antes de convicción, por temor, porque viene la vara. ¿Sí? Porque saben que si hay una mala disciplina, bueno, lo mismo Dios hace con nosotros. Nosotros obedecemos a Dios primero, antes de que por convicción, por temor. Fíjate lo que dice Pablo. Estaba tratando de inculcar el temor a la iglesia. Dice 1 Corintios 10, del 6 al 10. Está hablando de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento. Dice, estas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco debemos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuremos como lo hicieron algunos de ellos, luego el ángel de la muerte los destruyó. Si te das cuenta, está diciendo, ¿hicieron mal? ¿Hicieron mal? Dice,
estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirva de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Por qué estaba Pablo escribiendo todas estas experiencias de juicio de Dios que se dieron con el pueblo de Israel? Es para fomentar que la obediencia chicos, you don't mess with God, no juegues con Dios. Esto fue escrito a ti, que te ha llegado el fin de los tiempos, para que vivas en temor reverente, en obediencia a Dios. Sí. De hecho, si saben que el pueblo de Israel, Dios tardó un buen de tiempo para traer el juicio de Dios sobre Israel y que fuera deportado a Babilonia, ¿se acuerdan? Había mandado profetas, arrepiéntanse. No se arrepintieron. Cuando vino un juicio contundente y muy fuerte, sí. Y al recibir el castigo, el pueblo de Israel, que fueron deportados a Babilonia, que Samaria fue dispersada y demás, dice, pasaron 70 años en el exilio y regresaron al pueblo, regresaron a Israel. Y la Biblia enseña que muchos aprendieron la moraleja y estaban en el temor de Dios. ¿Sí? Tiene este caso de Nehemías. Nehemías 13, del 23 al 27, dice: por el mismo tiempo me di cuenta de algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Eran gentiles que no guardaban a Dios, que no respetaban a Dios. Dice, además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a algunos de los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitieran que sus hijos y sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. Fíjate el celo. Era como que... ¡ah! ¿Por qué crees? Porque Dios les acaba de dar un pao. Y es temor absoluto. Es ¿cómo se te ocurre traer sobre nosotros otra maldición? Y luego dice el versículo 26. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Aquí tienes a un rey, a Nehemías, que había escarmentado. Acuérdense de la disciplina. Si no había ninguna nación que pudiera compararse con él. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pueden siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Estaba con temor, así pavor, al punto de que, con un celo por una obediencia, por temor al castigo, a las consecuencias. ¿Sí me explico? 1 Corintios 10, del 21 al 22 es lo que les comentaba. Estaba reprendiendo Dios al pueblo, Dios estaba reprendiendo Pablo a los cristianos porque iban como si nada a comer, participaban de los sacrificios de los ídolos, del culto ahí los ídolos, y ellos como si nada, pues había compromisos sociales que había que cumplir y demás, y pues participaban. Y Pablo dice, ¿cómo pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios? ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que si despertamos el celo al Señor, o acaso somos más fuertes con Él? Porque cuando despiertas el celo al Señor, despierta su ira. Y dice, eres más fuerte que Él. Él dice, ¿puedes contrarrestarlo a Él? ¿Puedes lidiar con su ira? Lo más mínimo. Sí. 1 Corintios 11, del 28 al 31, habla Pablo acerca de este juicio de Dios que orillaba al pueblo cristiano a estar obediente. Dice, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntamente con el mundo. O sea, no estás honrando la Santa Cena como desea, estás haciendo la forma indebida, juicio. ¿Y eso qué te lleva? Porque Pablo enseña que estaban cayendo bajo el juicio de Dios. La obediencia, chicos. Sí. Por eso dice también Filipenses 2:12, esfuércense por demostrar los frutos de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Eso es para cristianos, chicos. Sí, somos salvos de la ira, pero tenemos que estar con ese temor reverente que nos lleva a obedecer al Señor.
¿sí? Y la obediencia al Señor, chicos, muchas veces generalmente le produce, antes que el entendimiento, el temor a Dios, como les había comentado. A tu hijo le dices, oye, cómete la verdura. Y él no sabe y todavía no entiende la cuestión de las vitaminas, minerales y cómo le va a beneficiar a su cuerpo. Lo come más que por conveniencia personal o por entendimiento, lo come porque va a venir Pablo. Lo mismo hace Dios contigo y conmigo, chicos. Dices, haz caso. Y antes de que entendamos el por qué, lo hacemos caso nada más porque temor de que Dios nos vaya a castigar. Sí, dice Proverbios 3, del 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Señor, no creas. No, cuando piensas tú otra cosa, dice, busque su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. O sea, tu propia opinión, no, según yo, Señor, esto sí podíamos hacerlo y tal cosa. No confíes en tu propia sabiduría. Teme a Dios. O sea, no te vas a rescatar del pavo que va a venir por tu desobediencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el temor a Dios? Te vuelve obediente, te salva del castigo. ¿Te acuerdas? Proverbios 1, de 29 al 32, habla acerca de cómo, te lo voy a leer, dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán en sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. O sea, por no tener el temor del Señor, chicos, rechazar el conocimiento y es X, me vale. No, ¿qué va a venir? Va a venir el castigo. El temor del Señor te salva del castigo. Segunda Tesalonicenses 1, del 7 al 8 dice, Jesús vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesús. O sea, va a traer juicio. ¿Qué hace? Al momento de que tú te sometes a Él, te salva del juicio, del castigo. Sí. Y eso es lo que sucedió, chicos, con Ananías y Zafira cuando mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo, cayeron muertos él y su esposa. Y dice la Biblia ahí en el siguiente versículo, en Hechos 5:11, dice, gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. Hizo que la gente se portara súper bien, chicos, y que se librara otra vez de otro castigo. Ya nadie más se reportó que había muerto así. Sí. Dice lo que les había comentado, Romanos 11:22. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Severo con los que desobedecen, pero bondadoso contigo, si es que sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Hablando de, puede venir castigo. Y lo que hace es que te libra del castigo esto. Temer a Dios te libra del castigo. No temer a Dios, ¿sabes qué? Te lleva a otro temor. ¿Sabes a qué temor? No temes a Dios, te lleva el temor al castigo. ¿Has escuchado el que nada teme, nada debe? Perdón, al revés, ándale. No es que se estaban poniendo atención. El que nada debe, nada teme, ¿sí lo han escuchado? Bueno, lo mismo aplica. De hecho, lo que dice 1 Juan 4 del 17 al 18, dice, el amor se manifiesta plenamente en nosotros para que en el día de juicio comparezcamos con toda confianza. O sea, tú vives en el amor y se manifiesta en ti, vas a estar con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Porque si andas en el amor, vas a andar como Jesús vivió. ¿Vamos? Y dice, vas a estar en el juicio con toda confianza. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. El que teme espera castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, no andas en el amor, no has sido perfeccionado en ese andar en el amor, hay castigo. Y muchos cristianos piensan que este pasaje se refiere a que, si Dios me ama, ya no debe tener temor. No. Está hablando de que si tú andas en el amor de Cristo, si tú andas viviendo como Jesús vivió, tú vas a estar tranquilo en el juicio. Y no sin temor alguno. Pero cuando tú rechazas y dejas de vivir en el temor al Señor, viene el temor, no a Dios, sino al castigo. Sí.
Porque dice la Biblia que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Órale, si andas ahí que, desobediencia, como Dios es amor. No. Prepárate, sí. Entonces, beneficios que te vuelve obediente, te salva del castigo. Y esto, chicos, desata bendición en tu vida. La obediencia desata bendición, chicos. Se requiere, algo que vimos en el tema de la bendición es que se requiere estar en el lugar, es decir, en la condición correcta entre tú y Dios, para poder recibir su bendición. Es decir, tienes que estar haciendo su voluntad. Tienes que estar en su voluntad para poder recibir esa bendición. Por ejemplo, la obediencia al Evangelio, al creer en el Evangelio, te pone en la posición correcta delante de Dios para que tú puedas recibir la redención y la bendición de esta relación restaurada con Dios. ¿Vamos? Pero también cuando tú ya fuiste redimido, si tú estás viviendo conforme a Dios le agrada, tú atraes esa bendición y Dios puede bendecirte. Y muchas veces lo que Dios está haciendo para poder traer bendición en tu vida, ¿sabes qué está haciendo Dios? Está puliéndote, está trabajando contigo para que tu carácter y tu vida esté en la forma correcta para que tú puedas recibir la bendición de Dios. Oye, si tienes ídolos en el corazón y si amas otras cosas y no tienes el carácter correcto y Dios te da bendición, por ejemplo, económica, te puede desviar por completo. ¿Qué hace Dios? Primero te pule, te trabaja contigo para ponerte listo para que poderte dar la bendición. ¿Sí? Te está trabajando. Deuteronomio 5:29 te dice, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandamientos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Fíjate Dios como diciendo, anhelando, si me temieran y obedecían mis mandamientos, siempre les iría bien. ¿Por qué? Porque parte del beneficio del temor a Dios es la bendición. Es la bendición, chicos. Estás en la posición correcta para que Dios te pueda bendecir y que te vaya bien. No estás en la posición correcta, ¿qué traes? Juicio, traes castigo. Dice Deuteronomio 6, del 2 al 3, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor tu Dios, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Hablando de, ¿quieres que te vaya bien? Vive en obediencia, mi chavo. Sí. La Biblia enseña que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Y se acuerdan que los que aman a Dios obedecen sus mandamientos. Sí, y si no me he considerado. Pues sí, digo, es todo obra para bien, Romanos 8:28, a los que amamos a Dios. Y Juan 14:15 dice que si amamos, obedecemos sus mandamientos. Sí, porque trae esa bendición. Deuteronomio 6:24 dice, entonces el Señor, nuestro Dios, nos ordenó obedecer todos sus decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, ¿para qué viene la obediencia? Para bendecirnos. ¿Sí? Por eso se acuerdan los pasajes de Deuteronomio 28 de las bendiciones por la obediencia. ¿Sí? O Hebreos 6 del 7 al 8 que dice, cuando la tierra bebe, la lluvia que con frecuencia cae sobre la tierra, dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre la tierra y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe la bendición de Dios. La tierra eres tú, chicos. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Entonces, una tierra que produce fruto, bendecida. La que no produce, la que produce mal fruto, maldecida. ¿Sí? Entonces, oye, el temor a Dios desata esa bendición. ¿Sí? Entonces, hijo, quiero que seas bendecido. Incúlcale el temor a Dios. Tenle miedo a Dios. Dios no está jugando. ¿Sí? Tenle respeto en ese sentido. Y con el temor a Dios, no solamente viene la bendición, viene también la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Y también Proverbios 9:10. ¿Sí? ¿Sabes lo que hace la sabiduría? Dice la Biblia, la sabiduría es ese entender entre la relación causa y efecto en los diferentes aspectos de la vida. Oye, si hago esto, ya entiendo la relación que hay entre eso. ¿Sí? Y te da ese discernimiento, ese sentido común para discernir o para entender la normativa que necesaria para formar cosas de valor
formar algo armonioso, algo útil, ¿sí? Algo funcional, cómo hacer un negocio correctamente, etc. Te da la sabiduría, ¿sí? Para crear sistemas eficientes y funcionales de cualquier tipo, en cualquier área de la vida. Y esa sabiduría, chicos, muchas veces la damos por sentado, porque todos nacemos con una porción de entendimiento, o de discernimiento o sentido común, pero no lo des por sentado. La Biblia enseña que es un don de Dios. Proverbios 2:6 dice: pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. ¿De dónde? De Dios. Y Él lo puede quitar si la gente deja de temer a Dios. Dice Romanos 1:21, el 22 y del 28 al 29, dice: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué pasó por no reconocer a Dios? ¿Se les oscureció qué? Su razonamiento. Y se volvieron inútiles en sus razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Afirmaban ser sabios y se volvieron necios. O sea, bye sabiduría. ¿Y ya has visto hoy en día cómo están las cosas? Aspectos de sentido común muy obvios como, oye, que las mujeres deben de competir con las mujeres. Dios, sentido común. Y hombres que se creen mujeres compiten con mujeres. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Y eso nada más por nombrar un ejemplo de cómo el sentido común ya se está perdiendo. ¿Por qué? Porque rechazas a Dios, ya no hay temor de Dios. Le puedes decir adiós a la sabiduría, le puedes decir adiós al sentido común. Sí. Y eso te perfila para la destrucción. Sí. Dice la Biblia ahí en el versículo, en Romanos 1, 28, 29, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Fíjate, ¿los entregó a qué? A la depravación mental. O sea, ya no les funcionaba bien. Sí. Porque el temor a Dios lo que hace es que te mantiene del lado de la cordura y de la sabiduría. Pierdes el temor a Dios, rienda suelta para la depravación mental, para la necedad. Sí. Y lo estamos viendo, chicos, de una forma generalizada. Estamos viendo ¿cómo se llama? Sucedió hace unos días. La comunidad LGTB se lanzó así como fiera contra Mario, un actor de Saved by the Bell, porque dijo que para él se le hacía que era incorrecto que niños de 3 años decidieran el sexo que debían de tener. Dijo eso. Y dices, oye, pues es obvio, pues si ni siquiera sabe limpiarse ni nada, no sabe ni siquiera comer bien. O sea, lo más obvio es que ni siquiera tenga decisiones tan trascendentales como decidir qué sexo ser a los 3 años. Y dijo eso, y es sentido común para todo, en teoría. Se le lanzaron, al punto de ahorita, hasta a punto de perder su empleo, por un comentario que en teoría debería ser de sentido común. ¿Por qué? A Dios sabiduría. No hay temor a Dios. Con tu temor a Dios se va tu capacidad de sentido común y de sabiduría. ¡Qué heavy!, ¿no? Y la sabiduría, chicos, es muy útil. ¿Para qué? Porque dice la Biblia en Eclesiastés 10:10 que es lo que te da éxito en tus proyectos. Es lo que te protege del mal. Proverbios 14:16, Eclesiastés 7:12, te protege de los malos. Proverbios 2, del 10 al 12. Y aún de ti mismo, Proverbios 28:26. Te da bienestar económico. Proverbios 8, del 17 al 21. Y ese beneficio económico que no añade tristeza. Proverbios 10:22. Te da una mejor salud. Proverbios 3, 17 al 8. Una hermosa familia. Proverbios 14:1. Y una esperanza de un mejor futuro. Proverbios 24:14. Todo eso, chicos, por tenerle temor a Dios. ¿Suena como que beneficioso? Como que inculcarles como parte del culto a tus hijos y a tu vida. Sí. De hecho, chicos,
una de las funciones o las razones por las cuales Dios ordenaba a los reyes que leyeran la Biblia, en Deuteronomio capítulo 17, le daba instrucciones a los reyes para que leyeran la Biblia todos los días. Y unos propósitos era para que aprendieran a temer a Dios. Y es una de las razones por las cuales tú y yo leemos la Biblia, chicos. Es para aprender el temor a Dios. Vemos las historias, así como dice Pablo. Dice, estas cosas fueron escritas a nosotros que nos llegó al fin de los tiempos para que aprendamos. Experimentemos en cabeza ajena y vivamos el temor de Dios para que podamos cosechar estas bendiciones, chicos. ¿Vamos bien? Es como que, hijo, teme a Dios. Tenemos que temer a Dios. Sí, Dios no está jugando. Y si caminas con Él y todo eso, la Biblia te da ejemplos. Pero caminar con Dios, algo que te enseña la Biblia en Hebreos capítulo 12, es que tú experimentas esa disciplina de Dios en carne propia. Porque te agarra, chicos, y te disciplina. ¿Todos aquí han experimentado ya algún tipo de disciplina de Dios en sus vidas? ¿Cómo les genera? Temorcito, le dices, ay, Señor. Porque con Él no se juega, chicos. De hecho, dice la Biblia que si no te disciplinara, no eres su hijo. Imagínate. Porque a los que no disciplinan, los está preparando para nada más darle el juicio contundente de destrucción eterna. Sí. Pero no, sí. Episodio donde a mí Dios me ha enfermado por desobediencia, por hacer cosas indebidas, donde me ha dado crisis económica, etc. Es algo que habíamos comentado. De hecho, vimos una predicación acerca de la disciplina divina. Dios puede disciplinarte. ¿Pero por qué? Por amor. Inculcarte también, para inculcarte el temor, para darte bendición, chicos. Porque si no hay temor, no te libras del castigo, no hay bendición en tu vida, no hay sabiduría. ¿Vamos? Todos tenemos también beneficios del temor a Dios, pero también vamos a ver los beneficios del honrar a Dios, chicos. Sí. Cuando hablamos de honrar, es algo que debe ser, que entiendas. Honrar se le puede considerar sinónimo de glorificar. Oye, glorificar y honrar. Glorificar es una variante de una forma de honrar a alguien. ¿Sale? Que es ensalzar a una persona y hacerla digna de honor, de prestigio, fama o alabanza. Eso es lo que es glorificar. También se le considera como sinónimo magnificar. ¿Sí? Santificar, de hecho, es otra variante de una forma de honrar a algo. ¿Sí? Es apartar para uso divino, dar un trato, una honra especial, darle una buena reputación. Eso es parte del honrar. Pero cuando honras, chicos, a Dios, tratas a Dios y a sus cosas como algo de sumo valor. Así, algo sumamente valioso. Con reverencia, con orgullo. Como si fuera un privilegio. Porque es un privilegio. Sí. La Biblia nos enseña, por eso, uno de los reclamos, por ejemplo, de Dios, tú lo ves en la Biblia, es esa falta de honra, que es el menosprecio a Dios. Sí, porque no lo tratas a Él y a sus cosas con el valor que se merece. Sí. Porque déjame decirte que nuestro trato a las cosas y a las personas siempre va a variar de acuerdo a la estima o el valor que se le dé a la persona o a la cosa. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo un jarrón que compraste ahí en el mercadito a un jarrón de esos de millones de dólares que son de colección. Ese lo tratas con todo aprecio y que nadie me lo toque. ¿Por qué? Porque es un valor especial. Sí. Un valor especial por la calidad, por etcétera. Sí. Pero tu trato varía de acuerdo al valor que le otorgas a aquello con el cual le estás tratando. Lo mismo pasa con las personas. Hemos visto el trato que, oye, esa persona me trató con desdén o no me... Porque el trato que tú des a otras personas va a variar en base a qué tanto valor le adjudiques a esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Digo, hemos vivido trato donde nos humillan, donde nos desprecian.
Y has recibido un trato donde lo tratas con una persona muy especial, muy honrada. ¿Qué hacemos con las personas importantes y magnates? O sea, le preparas el espacio, el lugar, y lo das un trato muy especial porque es una persona muy valiosa. VIP, como le llaman, ¿sí? Y la honra a Dios es tratarlo a Él y a sus cosas con algo como sumo valor, con reverencia, con un privilegio. Te voy a dar un ejemplo. Ejemplo de deshonra. Por ejemplo, Números 14:11 es un reclamo de Dios. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjate, ¿cuál fue el reclamo? Me están menospreciando. O sea, no me están dando el valor que debe ser. ¿Por qué? Porque a pesar de ver todos los milagros y demás, no tomaban su palabra, sus promesas en serio. No le creían a Dios. Y el no creerle, le estaban faltando respeto. No lo estaban deshonrando. Sí, no estaban tomando su palabra en serio. No le estaban dando la honra. Otro caso, 1 Samuel 2:26. ¿Te acuerdas cuando los hijos de Elí abusaban de los sacrificios? Oye, estaban dando sacrificios ahí en la carne, y la carne todavía no estaba lista, y ellos llegaban antes de que se cocinara y la quitaban, y rompían todas las reglas de rituales establecidos ahí, y ellos como si nada hacían y deshacían. Y el papá les daba chance. Y si no me la das, me la llevo. Así decían: si no me la das, me la llevo, órale. Y fíjate lo que el Señor le reclama. 1 Samuel 2:29. Le reclama a Elí, dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? En vez de, o sea, estás lidiando que es algo de Dios y para Dios. O sea, tú no lo tratas con desprecio, con desdén, como cualquier cosa. Es honras. Sí. El Señor le está hablando, dice: ¿por qué me tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Y por eso le dio a Ana. Sí. Por eso también Dios, ¿se acuerdan que parte de la honra de Dios en la forma, dentro de las reglas de los sacrificios, tenías que darle a Dios lo mejor, un animalito perfecto? Porque Dios sabía que tendemos pues digo, no me lo voy a comer, pues doy uno mayugado, uno medio tuerto, y el Señor, no, me vas a tratar de forma especial, con el valor que yo me merezco, y me vas a dar lo mejor. Eso es honrar, chicos. Sí. Marcos 8:38 es otro ejemplo de deshonra. Fíjate lo que dice el Señor: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, no le estás dando la honra. O sea, no sientes que es un privilegio, que es un orgullo llevar a cabo su palabra, tener su palabra. Te da penita o sea, tú eres de los que crees en eso. Ay, pues, no, es mi mamá. ¿Te avergüenzas de eso? Entonces dice: ¿really? ¿Me deshonras? ¿No me tratas con el valor? Sí. Otro caso, Mateo 13, del 54 al 57, que dice: ¿de dónde sacaron? Jesús llega a Nazaret, donde él vivía, y pues obviamente llega con la gente que lo vio desde pequeño. Y la gente dijo: ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Juan y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra o en su propia casa. Mateo 13, del 54 al 57. Mateo 13, del 54 al 57. ¿Qué estaba pasando? ¿Le estaban dando honra a Jesús? ¿Por qué no? Pues te conozco, hombre, yo sé todo lo que te hemos visto y toda la cosa. Probablemente no lo conocían. Es decir, no le estaban dando la importancia que él se merecía.
La honra que se merecía. Por eso Jesús, miren, no hay profeta, dice, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Ay, Chuy, te conocemos, o sea, así. Esa es la deshonra, chicos. Cuando ya algo se vuelve tan familiar que ya no lo tratas de forma especial. Sí. Juan 8:49, Jesús también es otro ejemplo de deshonra. Son de honra porque le decían los fariseos que estaba poseído por un demonio. Jesús. Y Jesús dijo, no estoy poseído por ningún demonio. Tan solo honro a mi Padre. Pero ustedes me deshonran a mí. ¿Por qué no lo estabas insultando? Sí. Insultos y demás es una falta de respeto, es una falta de honra. Romanos 1:28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que no hicieran lo que debían hacer. Fíjate lo que dice, no estimaron que valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Es decir, me vale el conocimiento de Dios. ¿Eso es honra o deshonra? Deshonra. O sea, no le doy importancia, realmente no me importa. Esa falta de estima es deshonra, chicos. ¿Vamos entendiendo? O sea, no le estás dando ese trato especial, ese valor especial. ¿Te vale? Sí. Es uno de los errores que tanto inconversos como cristianos tienen. X, me vale lejos de Dios. Le doy un valor secundario. Ay, cuando tenga tiempo. Ese es deshonra, chicos. Sí. De hecho, Oseas 4:6 dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los efectos de la deshonra. O sea, estimaste que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Dios te desecha. Sí. Fíjate, uno de los reclamos de Jesús en Mateo 12, del 41 al 42. Fue un reclamo que atacaba el asunto de la honra. Dice Jesús, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. ¿Sí te das cuenta el asunto? Oye, tienes aquí un personaje más importante que Jonás. Y la palabra que te digo, honras más a Jonás y el libro de Jonás que mi palabra. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Porque ¿qué hace cuando honras a alguien, chicos? Pagas el precio para ir y atender a esa persona. Tienes a una reina de Saba que viajó desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Sí te das cuenta del valor que le estaba dando? ¿Sí estamos atendiendo el valor? Y Jesús dice, aquí uno más grande que Salomón. Tremendo, ¿no? Es decir, no me están dando el valor o la importancia de vida. Ejemplos de honra, por otra parte. Me fascina este ejemplo. Es Mateo 3:11. El nivel de honra que Jesús le daba, que Juan el Bautista le daba a Jesús. ¿Qué es lo que dice? Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados para que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Te está dando el nivel de honra que le está dando Juan el Bautista a Jesús? Y dices, es tan grande que ni siquiera tengo el privilegio, ni siquiera soy digno de llevarle sus sandalias, que era la función de un esclavo. ¿Te estás dando cuenta del nivel de honra que les daba a Jesús? Filipenses 1:29 dice, es otro ejemplo de honra, pero a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino el privilegio de sufrir por Él. ¿Hoy se sufrieron por Él? Para nosotros en teoría es una honra. ¡Wow! ¡Qué privilegio tengo el de padecer algo por Él! Sí.
Pedro, 1 Pedro 4, 6, 16 dice, en cambio, dicen, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Tú estás consciente del privilegio que es ser llamado cristiano? Sí. Juan 12 del 20 al 23 dice, del 20 al 23 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces su fama había llegado hasta el mundo de los gentiles, que llegaron con los discípulos, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjate, chicos. Pregunta. ¿De qué depende, por ejemplo, aquí en el mundo, a que un concierto se llene o uno no? Y la fama depende de qué tan honrado sea o no la persona. Es decir, si va a un don nadie, X, a nadie le importa. Aunque sea buena música. Sí. Pero tiene que gozar de esa honra y la gente va y le dan ese trato especial por la honra que se ha ganado. Aquí estaba viendo este episodio. Mientras que los judíos lo despreciaban, aquí tienes a los gentiles ya queriendo ver a Jesús y aclamar a Jesús. Sí. Hechos 19, 17 te enseña otro ejemplo de honra. Dice, esta historia corrió velozmente por todo Éfeso. Es el caso ¿se acuerdan el caso de donde unos judíos no creyentes estaban liberando a una persona? Y que se les echó encima el endemoniado y salieron desnudos bueno, porque no pueden, los echaban en nombre de Jesús y solamente funcionaba con los cristianos, con Pablo y con sus discípulos. Dice, esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió por la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Oh my goodness. O sea, el nombre de Jesús, cuidado. Con el nombre de Jesús se someten demonios. Con el nombre de Jesús, sí, le están dando un trato especial de mucho valor, chicos. Sí. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como les llegó a ustedes. ¿Cómo que el mensaje sea honrado? ¿A qué se refiere? A que sea apreciado, que sea creído, que sea obedecido. ¿Sí? Es así, lo trato con reverencia. Es algo especial. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 2:13 dice, así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Nos está diciendo, es que ustedes recibieron y honraron el mensaje no como mera palabra humana, lo honraron y le dieron la importancia como lo que realmente es, como la palabra de Dios. ¿Cómo se notaba esta honra? ¿Cuál es la actitud que tú tomas ante eso? Si le das o no importancia o valor. ¿Te acuerdas de la actitud de cristianos? No sé si han visto los videos de cristianos en China que reciben los cargos de Biblia. La agarran la Biblia y empiezan a llorar y están así todos, la llevan a su pecho, están todos conmocionados. ¿Por qué crees? Porque honran, le dan importancia. Aquí algunas veces preguntamos, oye, ¿qué onda con tu Biblia? Es que la perdí. ¿Sí? Es el trato, la honra, chicos. Si le das ese trato exclusivo, no. Oye, en China te los encuentras llorando por recibirla. Estaba escuchando, me estaba platicando un amigo de una familia cristiana que ellos, nada más imagínate, era tal la reverencia, la honra por la palabra de Dios. Era un privilegio tenerla, pero tenerla durante los tiempos de Franco era peligroso porque era imposición la religión católica. Todos ellos iban al bosque.
en España. Iban al bosque, especialmente cuando había luna llena, desenterraban la Biblia que tenían ellos enterrado y no podían prender ninguna linterna, ¿no? Porque podía haber algún pitazo. Y a la luz de la luna llena empezaban a leer la Biblia y se la pasaban en vela leyendo la Biblia. ¿Qué estaban haciendo? Porque cuando tú lees la Biblia, hay gente que no estima importante tener el conocimiento de Dios. Esa es deshonra. Cuando tú honras a Dios, le das la importancia, sientes el privilegio. ¡Wow! Tengo la Biblia. ¿Sí? Estaba otro caso en Cuba. Me estaba platicando, de hecho, ¿te acuerdas? Estábamos en los taquitos y me estaba platicando Alejandro Prince de que había una... Perdón. Había una persona que estaba durante el culto y Dios estaba leyendo un pasaje de la Biblia y él lo recitaba todo de memoria. ¡Wow! ¡Qué genial! Entonces, platicando con él, llega, les dice, es que no tenemos Biblia. Y nada más hay una Biblia en la iglesia y nos la rotamos entre todos los miembros. Y cuando nos toca a nosotros, pues aprovechamos para leerlo todo el día y no solamente leerla, memorizarla. Eso era en Cuba. ¿Por qué? Porque, o sea, no era como que llegaba ahí como que, X, era, wow, tengo la Biblia. Y le daban, ¿qué? La honra que se merece. Porque, acuérdense, honrar a Dios es darle ese trato, ese valor de importancia a Dios y a sus cosas. Y esa honra se manifiesta en cómo tratamos a Dios y sus cosas, chicos. O sea, trabajar la Biblia es X. Estás fallando en el culto de honrar a Dios. Sí. Y eso se ve en muchos aspectos. Actitud hacia la palabra, actitud hacia, por ejemplo, el tiempo de iglesia para alabar y escuchar su palabra. También se ve. Sí. Oye, tú ves cristianos en la ex Unión Soviética arriesgando su vida para tener ese tiempo de rendir culto con familia. Le daban la importancia, chicos. Oye, les platiqué en la predicación del costo del discipulado cómo en las Amazonas los indígenas hacían travesías de 3, 4, 5 horas en bote y demás para llegar al lugar donde se enseñaba la palabra. Porque cuando pagas el precio, chicos, así como la reina de Saba, estás dándole la honra que se merece. ¿Sabes qué? Lo que sea para estar ahí. Porque es algo importante, algo valioso. ¿Sí? O en China, donde si te congregas, puedes parar en la prisión. ¿Sí? O morir. Pero es más valioso el estar con mis hermanos o sea, le doy honra a ese tiempo juntos como familia. Nosotros, depende de la honra o no, oye, llego temprano o llego tarde. ¿Es manifiesta la honra? Oye, estoy con la atención o estoy distraído. Eso manifiesta la honra. Oye, no sé si les pasaba, pero íbamos a la iglesia y había chavos que iban a la iglesia porque sus papás los llevaban. Y ellos empezaban el culto y, voy a comprar algo al Oxxo, y se la pasaban en el Oxxo. ¿Sí? Te habla o también aquí a veces de que, oye, voy a contestar una llamada. No. Sí. Que le das más importancia a otras cosas o te vale. Esa actitud de que te vale es un pecado de deshonra. Estás fallando en el culto a Dios, en la honra. Sí. Y eso también se manifiesta en el servicio. Oye, ¿vas a hacer algo para Dios? ¿Vas a predicar, por ejemplo? ¿Vas a servir al Señor? Hazlo con excelencia. Con excelencia. Gente que llega así como que, es que no preparé nada. Dios, pero a ver qué Dios sabe. Sí. O incluso la alabanza y andamos ahí a quemarropas. Sí. O incluso a una enseñanza ahí medio. O sea, es ese trato especial que damos.
Yo he oído a muchos pastores que dicen, traí un mensaje, pero Dios me lo cambió ahorita en la mañana. No, eso sí es cierto. A mí Dios me lo ha hecho varias veces. Sí. Dios te cambia a veces los mensajes. Así que le digo a mi esposa, ya terminé el mensaje y en la mañana, ¡chin! Dios me lo cambió. Y estoy ahí en fregata. Pero Dios recibes el apoyo de Dios para hacer eso. Sí. Honrar a Dios, chicos, entonces es atribuirle valor, respeto y darle ese trato especial. Pero también, ¿sabes qué es? Honrar a Dios es ejercer de forma digna nuestro rol de representantes de Dios. Y eso es lo que se nos olvida. Déjame explicarte, déjame recordarte. Tú llevas el nombre de Dios. Para bien o para mal, tú llevas el nombre de Dios. Tu honra a Dios no está limitado en cómo lo tratas, sino en cómo vives para llevar el nombre de Dios. ¿Me explico? Una cosa es cómo tratas a Dios y sus cosas, y la otra es cómo te conduces tú llevando el nombre de Dios. Llevar el nombre de Dios es como llevar puesta su camiseta con su nombre que te identifique como parte de su equipo. Eres embajador. Sí. Equipo al cual tú representas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si estás jugando en un partido y demás, y tú ya estás con la camisa que representa tu partido, cualquier cosa que hagas, si haces una cosa mal, va a traer abucheo al partido, a tu equipo. Si haces algún buen desempeño, va a traer ¿sí? No lo pasa aquí. La Biblia te enseña que tú llevas su nombre. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 7, 14, famoso pasaje. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Está hablando a quién? A los suyos, al pueblo que lleva su nombre. ¿Sí? 1 Pedro 4:14 dice, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, es decir, por cristianos, serán bendecidos porque es el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Si tú sabes que el llevar el nombre de Cristo, ya la camiseta te la pusieron, órale. Sí. 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüenza, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Tú y yo, al momento de ser llamados cristianos, chicos, llevamos un peso de responsabilidad tremendo porque estamos representando a Dios. Sí, por eso ese llevar su nombre es ser embajadores de Dios. Somos embajadores. Representamos a un equipo, el equipo de Dios. 2 Corintios 5:20 dice así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Hablando de que somos embajadores. Y eso, chicos, pone un peso de responsabilidad sobre ti porque por tu causa puede ser blasfemado el nombre de Dios o santificado, es decir, honrado. ¿Estás consciente de eso? Por eso hay gente que dice, ni mejor ni digas que eres cristiano. No lo digas. Sí, de la secreta. Sí. Es que tu desempeño, tu comportamiento puede traer ovaciones o abucheos al equipo que representas. Es decir, a Dios. Tu meta debe ser entonces la grandeza de tu equipo. Hablando en términos figurados, porque estoy hablando de tu meta debe ser traer la grandeza a Dios, que es tu equipo. Dice Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué es blasfemado por causa de ustedes? Porque llevan el nombre. Y están faltándole, están deshonrándolo con su conducta. ¿Sí me explico? 1 Timoteo 6:1 dice, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Pablo enseñando a los cristianos, a los esclavos, decía, ¿sabes qué? Le estaba enseñando a los cristianos a que deben de considerar en su conducta el honrar a Dios, a que no se hable mal de Dios ni de la enseñanza por causa de ustedes. Y Pablo le está diciendo, en tu relación con tus amos, hablando de los esclavos,
deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque pues, soy esclavo cristiano. Tengo que comportarme de una forma que honra a Dios. Eso, chicos, es lo que la Biblia enseña en Mateo 6:9, cuando dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese santificado sea tu nombre te pone la camiseta y te dice, hey, ¿sabes cómo se va a ser santificado? En ti. Tú llevas su nombre. ¡Qué heavy! No. ¡Qué heavy! Eso es algo tremendo, pero es parte de tu culto a Dios. O sea, tú formas parte de un equipo y lo que hagas o dejes de hacer va a traer gloria, porras o abucheos. Y regularmente cuando piensas el santificado sea tu nombre, lo piensas como que... Allá, sí, como que allá santifícalo tú. No, tú tienes el nombre de Dios, tú llevas el nombre, tú lo debes santificar en tu vida. Es decir, ocasionar que sea honrado. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces, es ejercer de forma digna nuestro rol de representantes. Porque obviamente si nos abuchean es como nuestra responsabilidad, obviamente. Si nos abuchean, que sea por seguir las enseñanzas de Jesús. No porque estás viviendo desviadamente de las enseñanzas de Jesús. Sí, no porque te encontraron robando, haciendo estafas, o mintiendo, o por orgulloso, por... Es como los que hacen de que la doble moral. Bueno, ¿qué beneficios tiene el honrar a Dios? ¿Hay beneficios? Gracias a Dios, ¿qué beneficios? Porque es un peso de responsabilidad muy pesado. Primera, te convierte en un instrumento para usos honrosos. ¿Por qué? Mira, el no querer que Dios sea vituperado, por tu causa, te lleva a guardar tu conducta de manera que no denigren a Cristo por tu causa. ¿Vamos bien? O sea, no quiero que denigren a Cristo por mi causa. Si honras a Dios, entonces te vas a santificar. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:19, por causa de su nombre, por respeto a Él, se pide que te aparte Y por causa de su nombre, por respeto a Él, se te pide que te aparte del mal. Apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. O sea, por causa de su nombre, se te pide que te apartes del mal. Porque tú estás invocando el nombre del Señor. A ser de las personas del grupo selecto que creen en Jesús y que invoca su nombre, apártate del mal. ¿Por qué? Porque por respeto a su nombre. Por respeto a su nombre. Dice el 1 Corintios 6:12, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren en su cuerpo a Dios. Entonces, lo que hace la honra es que no quiero que Dios sea vituperado por mi causa. ¿Qué hace? Te santifica. ¿Sí? Y si te santificas, te conviertes en un instrumento para usos honrosos. Dice la Biblia, 2 Timoteo 2, del 20 al 21. En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oye, ¿quieres que Dios te use? Está en la medida en que tanto honras a Dios. O sea, ¿en qué tanto estás santificado? ¿En qué tanto? Sí, pues, oye, es como un equipo, chicos. Imagínense un equipo de fútbol. Es los que tienen la camiseta bien puesta, que quieren que el equipo siempre gane. Es decir, que Dios siempre sea glorificado. Que se lleve el trofeo, que se lleve la gloria. ¿Qué hace? Hace el esmero para hacer lo mejor, que no sea abuchado por su causa. Vamos a ponerlo como un instrumento para usos honrosos. El otro, a las bancas. Sí. Y eso te permite recibir sus bendiciones y conquistar sus promesas, chicos. Como honras tu palabra, ¿qué pasa cuando honras la palabra de Dios? Honras la palabra de Dios, te lleva a ponerle atención y no dejarle caer en tierra ninguna de sus ordenanzas. Les tratas con aprecio, con el debido respeto. Y eso te lleva a cosechar bendición. Es parte también del tener temor a Dios. ¿Te acuerdas el caso de Saúl? Que el Señor le dijo,
Pon atención al mensaje del Señor y le da una instrucción. A nadie. ¿Puso atención? No. Porque pones atención a aquello que es importante, chavos. Y aquí no le dio importancia. Ok, está bien. Y hizo lo que quiso, al final de cuentas. Y el Señor lo reprende en el versículo 22 de 1 Samuel 15. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. O sea, no estaba tratando la palabra con la honra que se merece, con el respeto que se merece. Sí. Pero Samuel. Y eso es lo que permite que recibas bendiciones que vienen por la obediencia, como vimos con el temor a Dios. Entonces, el honrar a Dios también desata bendiciones. Y si honras a Dios, crees en su palabra, vas a creer en su palabra porque lo tomas en serio. Y eso te permite recibir promesas que Él tiene para tu vida. Sí. ¿Te acuerdas que una de las formas en las que se deshonra a Dios es no creyéndole? Después el reclamo de Dios en Números 14:11. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿A qué te refieres, Señor? ¿Cómo que menospreciando? Sí, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí? Sí. ¿Por qué? Porque cuando no crees en Dios, ¿qué haces a Dios? Dice la Biblia en 1 Corintios 15:10 que si no le crees a Dios, le faltas al respeto, lo haces mentiroso. No le das la honra. Pero si le crees a Dios, eso te permite creer sus promesas, y el creer sus promesas te permite recibirlas. Como dice Hebreos 6:12, que imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces el honrar a Dios te permite recibir sus bendiciones y conquistar sus promesas, chicos. Sí, qué fuerte, ¿no? Pero no solamente eso, te lleva a la excelencia. Oye, no solamente no quiero tener un mal desempeño para que no sea abuchado el equipo, para que Dios no sea vituperado. Quiero honrar a Dios, quiero que gane. ¿Sí? O sea, no te dejan en un nivel de mediocridad, sino que te lleva al deseo de destacar, de sobresalir en tu labor, para que Dios sea honrado por tu causa. Oye, no se trata nada más de perder, queremos que Dios gane. ¿Sí? Es decir, te lleva a querer hacer ganar al equipo que representas, es decir, a Dios. Te lleva a vivir de una forma que es digna del nombre que llevas. ¿Sí? Dice Mateo 5 del 14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. O sea, llega un punto y dices, oye, quiero que gane Dios, quiero que reciba todas las porras, toda la alabanza. Hago obras de tal forma que glorifiquen a mi Padre. Te lleva a nivel de excelencia, chicos. Sí. 1 Corintios 10:31 te dice, así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí te das cuenta? Ese es el efecto de representación que tenemos, chicos. Quiero que en mi vida Dios sea glorificado, que la gente vea y diga, wow, gloria a Dios, Él es cristiano. Sí. Colosenses 3:17 te dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios el Padre por medio de Él. Como representantes, la versión de Reina Valera te dice que lo hagas en el nombre de Jesús. Eso significa hacerlo como su representante. ¿Me explico? Es decir, como parte de un equipo al cual tú quieres que se lleve toda la gloria, que es Dios. Sí. 2 Pedro 1 del 5 al 7 te habla de este proceso de excelencia al cual te lleva esto. Te dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral, conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Estás hablando de, oye, si quiero
hacer algo que exalta a Dios, ¿qué vas a hacer? Te vas a seguir equipando, te vas a entrar en ese proceso de mejora continua donde avanzas en conocimiento, en excelencia moral, en perseverancia, en sumisión, en todos los aspectos. ¿O no? Pues quieres que Dios se exalte. Entra la política de mejora continua. ¿Sí? Y eso te lleva a hacer las cosas con excelencia. Pero cuando hablo con excelencia, chicos, hablo porque la excelencia es relativa. Es hacer las cosas lo mejor posible. Por ejemplo, tenemos a veces mi esposa y yo discusiones con respecto a presentaciones de PowerPoint y toda la cosa, de que, oye, es que podemos hacer esto, y queremos hacer cosas excelentes para Dios. Tenemos la visión de cuál sería la visión perfecta, así maravillosa. Y yo, amor, tenemos que ajustarlo al tiempo que tenemos. Y vamos a hacer todo lo mejor que podamos de acuerdo a los recursos que tenemos, tanto económicos como de tiempo. Entonces ahorita con esto, lo mejor que se pueda ver. Sí. Por eso tienen presentaciones blanco y negro, chicos. Entonces, ahorita lo mejor. Sí. Por el tiempo que tenemos, los recursos que tenemos. Pero la idea es hacer lo mejor que está de nosotros. Sí. No chambonadas. Sino, oye, si lo que haces y lo que vives para su nombre. ¿Se te permitiría a ti la chambonada, chicos? No. ¿Qué te hace? Pues llevas el nombre de Cristo, ni modo, te toca hacer las cosas con excelencia, lo mejor de ti. ¿Para qué? Para que la gente glorifique a Dios, para que Dios reciba toda la gloria, las porras. La idea es que tú seas del equipo, así como un equipo de fútbol, de los que mete gol tras gol, que hace ganar a tu equipo. Sí. Te esfuerzas entonces ya no haces chambonada, sino que al contrario te esfuerzas en dar lo mejor. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado. Pero en cambio, si tienes en poco sus cosas, su servicio, si haces chambón, X. ¿Sabes qué significa? ¿Que lo estás honrando? No. Significa que estás tratando sus cosas con desdén. O dos, significa que el nombre que tú representas te vale un cacahuate. ¿Me explico? Oh, su mecha. Entonces, ¿esto qué hace? Te lleva a la excelencia, pero te lleva a la excelencia de una forma íntegra, chicos. Te vuelve íntegro. Es otro beneficio. Dice, cuando buscas tú honrar a... Déjame explicarles, chicos. ¿A qué me refiero con la integridad? Sí. Cuando buscas tu honra, el tú recibir la honra en lugar de la de Dios, ¿sabes qué pasa? Oye, estoy buscando mi honra, mi gloria, ¿sí?, en vez de la de Dios. Lo que pasa es que tu excelencia está condicionada. Está condicionada porque solamente das lo mejor de ti cuando la gente ve, o para ser promovido por la gente, o cuando hay una conveniencia personal, porque al final de cuentas es para ti. ¿Me explico? Entonces, a menos que alguien me vea, no hago las cosas excelentes, o a menos que no haya un beneficio personal, a menos que no sea con provecho. ¿Me explico? No das lo mejor de ti cuando la gente te vea, porque lo haces para ser promovido por la gente, o cuando hay conveniencia personal, pues es para ti al final de cuentas. Cuando es para la honra de Dios, a Dios para que te ve, tu excelencia se da de forma íntegra. Es decir, haya gente o no haya. Aparte que tienes a Dios espiritual. Te vean o no te vean. Con jefe o sin jefe. Eso es lo que te lleva. Te lleva a una excelencia y a una integridad. Donde, es que nadie me está viendo, pero lo estoy haciendo para Dios. Sí. ¿Sabes qué? No espero ninguna recompensa ni nada pero lo estoy haciendo para Dios. Es lo que habla Juan 7:18, Jesús diciendo, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿Por qué? Porque el que busca su gloria solamente lo hace para que la gente lo vea. Cuando no es necesario, me porto X. Pero cuando lo hago para Dios, Dios siempre me está viendo. ¿Sí me explico?
Por eso dice Pablo a los siervos, fíjate lo que dice en Efesios 6:6, dice que no lo hagan sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No agradando al ojo, chicos, sino que agradando a Cristo. Hey, vas a servir con excelencia, no buscando agradar al hombre, sino a Dios. O sea, no solamente cuando están observándote, sino cuando estás buscando. Eso es honrar a Dios, chicos. Sí. De hecho, tú sabes que estás buscando a honrar a Dios cuando lo haces cuando la gente no te ve. O cuando lo haces sin esperar que él esté promovido por la gente. Sí. Colosenses 3:22 repite lo mismo. Dice, esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando como si quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón por respeto al Señor. ¿Sí me explico? Oye, si tú te portas bien solamente cuando están detrás de ti, o cuando te están viendo, o etcétera, tú no estás honrando a Dios. Tú estás actuando por conveniencia personal. No hay integridad. ¿Sí me explico? Hay gente que otra forma que te puedes dar cuenta es por algo que habíamos comentado de que cuando haces las cosas para Dios o para el dinero, cuando haces cosas por el dinero, por ejemplo, lo haces para tu honra, solamente eres excelente cuando te van a pagar. Oye, cuando te invitan a servir, le dices, oye, hay que hacer esto, lo otro, y tratas con desdén el servicio a Dios, no eres excelente. Es obvio que estás buscando tu conveniencia personal, no estás honrando a Dios. Sí. Entonces te vuelve íntegro en ese sentido. Busca la honra a Dios, me vean o no me vean. Es para su gloria. Y también lo que hace es que te hace fructífero. ¿Por qué? Fíjate lo que te lleva a la excelencia. Dice 2 Pedro 1 del 5 al 9. Te mete en ese proceso de excelencia. Dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la desconstancia de devoción a Dios. Dice a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Fíjate lo que te lleva a la excelencia. Hace productivo. Sí. En cambio, el que no las tiene es tan corto y viste que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Fíjate una de las formas en que Jesús decía que el Padre era honrado. Dice Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo es glorificado el Padre? ¿Cómo es honrado? Cuando te pones a chambear, cuando das fruto. Órale. ¿Fruto en qué sentido? Los 5 frutos que hemos visto. Carácter, buenas obras, ¿sí? El fruto del Espíritu. De hecho, vimos todo un taller acerca de eso. Los discípulos que das, etc. Juan 17:14 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Porque es una forma de honrar a Dios. Entonces, Señor, ¿cómo te honro? La forma en que honras a Dios es llevando a cabo la tarea que Él te ha encomendado. Sí. Por eso Jesús nos dice, Mateo 5:16, que dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Oye, no hago ninguna acción, estoy todo así de flojonazo. ¿De qué manera estás honrando a Dios? Con los dones y talentos que Dios te ha dado. Sí. Y el último beneficio, aparte de serte fructífero, es que te hace ganar la honra de Dios. Y eso, chicos, es formidable. Romanos 2:7 dice que Dios dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan gloria, honor y la inmortalidad que Dios ofrece. ¿Qué buscan? Gloria, honor y la inmortalidad que Dios ofrece. La Biblia enseña en 1 Samuel 2:30 dice que yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿A quién honra Dios? A los que le honran. Entonces tú al honrar a Dios, ¿qué te vas a ganar? La honra de Dios. Sí. De hecho, por eso dice Romanos 2:7 que
al buscar agradar a Dios, buscan gloria, honra, inmortalidad que viene de Dios. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Chicos, déjame decirte que cuando Dios honra a alguien, ¿han visto los memes de nivel Dios? Alguien te puede condecorar con algún detalle, un certificado, un diploma, un reconocimiento. Pero cuando Dios honra, te honra, chicos, con una honra que va a ser eterna y que va a ser sumamente gloriosa. No, nada comparado con lo de este mundo. 1 Pedro 5 del 12-4 estaba Pedro tratando de animar a los pastores así desgastados con esa honra que van a recibir de Dios. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Hágalo con gusto y no de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, si yo honro a Dios, ¿Él me va a honrar a mí? Completamente. Completamente. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:5, al que salga vencedor, se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, en vez de avergonzarte, y me avergoncé de Dios, de sus palabras, y se me dice, me voy a avergonzar de ti. Pero si lo honraste, si dices la importancia, si fue para ti un privilegio la fe cristiana, seguir al Señor y parecer vituperio por Él, dice, Señor, te voy a presumir delante de los ángeles y delante de mi Padre. Dice, Señor, Él es. ¿Pero te avergonzabas de Él? ¿No le dabas la honra? Dice la Biblia, dice Jesús, que se va a avergonzar de ti. Sí. Romanos 8:17 dice, así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también tenemos que participar de su sufrimiento. Entonces, chicos, somos herederos de esta gloria. Eso es un beneficio de honrar a Dios. Tratarlo con el respeto, con el valor que se merece. Tratar a Dios y a sus cosas con esa reverencia, con ese valor especial. Si tú lo desprecias, Él te va a despreciar. Si tú lo honras, Él te va a recompensar. Sí. Y eso te lleva a modificar tus actitudes. Oye, ¿con qué motivación hago las cosas? ¿Con la motivación de yo recibí la gloria? Si es tu motivación, tu excelencia va a ser no íntegra. Solamente haces cosas para que la gente te vea. Pero si lo haces para honrar a Dios, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque lo haces para agradar a tu Padre Celestial, para que tu equipo sea el que gane. ¿Se han dado cuenta, chicos, la importancia de esto? Somos partes de un equipo. Y así como un equipo de fútbol, puedes hacer un trabajo pésimo. Y por causa tuya, la llevamos todos. Que vivamos para vivir, para traer esa gloria a nuestro Padre Celestial. Que es parte de la forma en que rendimos culto a Él. Si le damos honra a Él, vamos a ser instrumentos para usos honrosos. Vas a poder experimentar sus bendiciones y conquistar sus promesas. Vas a sobresalir en lo que haces. Vas a ser excelente. Vas a ser íntegro. Vas a ser fructífero. Y vas a recibir gloria y honor eternos. Qué genial, ¿no? ¿Cómo tratas a Dios y sus cosas? Con esa reverencia. Ningunea su palabra. Se te hace poca estima los tiempos de alabanza y de oración que tenemos como congregación. Te avergüenzas de Él. Sí. Que el Señor nos ayude a enmendar esto, chicos. Que podamos presentarnos delante de Dios sin nada que avergonzarnos. Que
podamos darle a Dios ese valor que se merece en todo lo que hacemos. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a temerte. Nos enseñas, Señor, a honrarte, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque con nuestro temor reverente a ti, Señor, nuestra honra a ti, Señor, vienen sobre nuestras vidas tantas bendiciones, Señor. Señor, te damos gracias porque no hay alguien que te pueda dar algo sin que tú lo retribuyas 100 veces más, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo este culto que tú nos enseñas a tenerte a ti, Señor, a rendirte a ti, Padre, sabemos que está bien para nuestro beneficio, Señor. Nos pones en esa posición correcta para que podamos cosechar las bendiciones que tú has diseñado para nosotros, Padre. Señor, que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Porque para ti, por ti, Señor, son todas las cosas. Alabado sea, Señor. Que podamos vivir todos los días de nuestra vida en ese temor reverente. Que podamos vivir todos los días de nuestra vida, Señor, rindiéndote la honra, el respeto, ese valor especial que te mereces, Señor. Que tratemos tus cosas, tu palabra, tu alabanza, tu servicio, Señor, como ese privilegio, esa honra, Señor, que realmente es, Señor. Que te podamos tratar a ti, así como lo decía Juan, Señor, que tan valioso eres, Señor, tan superior a nosotros, que ni siquiera éramos dignos, Señor, de llevar tus sandalias. Que todos los días de nuestra vida, Señor, rindamos a ti esa honra que mereces, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús.